noches, mis amigos, bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad, hoy jueves 16 de septiembre del año 2021. Gracias por estar conectados con nosotros. Aquí tu amigo Andrew Álvarez, como siempre en nuestro programa La Otra Realidad, un programa de corte ecléptico y tratándonos de ver qué es lo que ocurre aquí ahora en este mundo de cambios continuos. Recuerde que lo único constante en el universo es el cambio. Continuamente estamos aquí en medio de toda esta transmutación que se da en este infinito universo del que solo conocemos tal vez, de lo que vemos, el 4% de lo que podemos observar en el universo visible. Así que hay tantísimas cosas que están más allá del alcance de la comprensión humana y que todavía pues tenemos que seguir explorando a ver qué hay en esa última frontera. Gracias una vez más por estar con nosotros. Aquí conmigo mi productora Enis Bay, que está como siempre dándonos el apoyo técnico acá desde el estudio número 1, el automóvil. Aquí estamos. Este ha sido nuestro resuelve desde que prácticamente mediados de la pandemia, antes de tener que dejar el estudio, porque nos mudamos allá y todavía se está trabajando en un estudio nuevo y eso toma tiempo y aparentemente las cosas tardan muchísimo en llegar de Estados Unidos y de donde quiera que las pedimos, porque hay un tranque tremendo en el correo, entre tantas cosas más. Pero bueno, no hay que dar explicaciones, simple y llanamente este es el medio que utilizamos y le agradecemos a ustedes, como siempre, ese apoyo incondicional que nos han dado por tantos años. Bueno, pues vamos por ahí a hablar un poquitito de las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, desde que se estableció la ley del Patriota, ¿no? El Acta del Patriota en el año 2001, definitivamente ha habido un sinnúmero de cambios en la vida de todos nosotros. Sabemos muy bien el pandemonium que se forma en los terminales de aeropuertos cada vez que queremos viajar, las revisiones que continuamente nos hacen, ¿no? Identificando a cada persona, y aparte de lo que usted ve, pues lógicamente también están los sistemas de biometría, las cámaras, que lo están observando usted, mientras usted ni cuenta se da, pues están buscando un registro inmediatamente de quién es quién de las personas que llegan a los aeropuertos. Y esto ha sido así sistemáticamente, ¿no? En esta década pasada, en esta década, y así seguirá. Es la única forma o manera, según el sistema, de poder no identificar a los terroristas o inclusive a los criminales que tratan de entrar o huir de la frontera de los Estados Unidos. Y ahí estamos todos nosotros implicados, en el sentido que la seguridad nacional pues nos ha llevado, ¿no?, a ese extremo de vigilancia completa y de que tengamos que probar una y otra vez nuestra propia identidad. Así que así nos llegó esto con la cuestión del Acta del Patriota en el año 2001 y hasta ahora en el 2021 hemos pasado por ese proceso. ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? Bueno, la realidad es que se han podido evitar un sinnúmero de ataques terroristas en todos estos años porque se han identificado personas que han tratado de infiltrarse en los Estados Unidos. Se han dado arrestos en aeropuertos, se han dado arrestos en terminales de autobuses, de trenes, se han dado arrestos, por ejemplo, en muelles y cosas que ni siquiera usted se ha enterado porque se ha pasado, ¿no?, como dicen, por la puerta de atrás, de manera de no levantar la atención pública. Y esto ha sucedido un sinnúmero de veces, ¿no? Hay muchísimos reportes de los servicios de seguridad interna de los Estados Unidos que así lo indican. Pero traigo esto aquí rompiendo el hielo rápidamente en nuestro programa La Otra Realidad, porque ha habido un sinnúmero de empresas que se han aprovechado precisamente de todo esto, ¿no? Que los Estados Unidos se han beneficiado de una gran cantidad de dinero que se designó al Departamento de la Defensa para la seguridad nacional, no únicamente a nivel de civiles, sino la seguridad militar de los Estados Unidos. Y esto pues se ha ido incrementando desde el 2004 hasta la actualidad. Y desde el 2004 hasta la actualidad se ha invertido por lo menos en esas empresas en particulares de vigilancia electrónica, de tecnología, de inteligencia artificial en los Estados Unidos, 44.000 millones de dólares, ¿no?, dentro del presupuesto gigantesco que tiene el Departamento de la Defensa, más de 720 y pico mil de millones de dólares anuales. Y aparte también de las partidas que se dan fuera de esto, ¿no?, para operaciones, digamos, secretas o black ops, operaciones oscuras. Estas no caen definitivamente dentro del presupuesto que el Congreso de Estados Unidos pues aprueba para el Departamento de la Defensa. O sea, aquí estamos hablando de más de $1 trillón
anual que se concentra únicamente en el poderío y en las capacidades militares de los Estados Unidos, sin tocar, obviamente, los cuerpos de inteligencia, la Agencia Nacional de Seguridad, la Agencia Central de Inteligencia, el FBI, lógicamente, Seguridad Interna y muchos otros más. Ahí está Homeland Security y muchas otras de las agencias, de las 18 agencias que hay de inteligencia en los Estados Unidos. Así que hay cantidad de dinero increíble. Pero aquí es importante que sepamos que esos más de 44.000 millones de dólares o 44 billones de dólares se les repartió entre únicamente 4 compañías que son las que han sacado beneficio económico directo de la ley del patriota y de todos los cambios que ha hecho, ¿no?, el Departamento de la Defensa para estar a la vanguardia de la tecnología electrónica, específicamente, ¿no?, en el campo digital y dentro del ciberespacio. Compañías como Amazon, por ejemplo, Google, Microsoft, incluso Twitter, todas ellas han estado proporcionando las herramientas al Departamento de la Defensa para que pueda mantenerse, ¿no?, al nivel, no únicamente competitivo, sino al nivel de superar a los retos que traen los rusos, los chinos, los iraníes y cualquier otra potencia, inclusive aliada, que puede estar, ¿no?, combatiendo en esa guerra secreta que se da en el ciberespacio, donde todos nosotros tenemos una huella, lo he hablado muchas veces aquí, donde cada uno de nosotros está dentro de un registro y donde la información que usted y yo tenemos, pues cuando no son las industrias privadas que la venden, ¿no?, para mercadear, pues lógicamente, ¿no?, los sistemas de seguridad siempre están verificando qué hace usted, dónde está usted, quién es, etcétera, etcétera. Pero, hago la salvedad, esto se hace a través de algoritmos, esto se hace a través de programas de software, que son los que vigilan a los ciudadanos. A usted no le han designado un agente. Imagínese usted, asignarle un agente de seguridad o un agente de inteligencia a cada ciudadano para escuchar las sandeces, las tonterías o el diario vivir de la gente. Eso no le importa a nadie, eso no le interesa al sistema. Mientras usted no sea un agente de cambio o mientras usted definitivamente no tenga, ¿no?, o provoque situaciones o problemas que puedan, ¿no?, amenazar la seguridad del Estado, usted meramente es uno más en la manada de los millones y millones y millones de ciudadanos que viven, ¿no?, silvestres en los Estados Unidos o en cualquier otra nación. Tal vez acá nosotros en esta sociedad abierta, que es como le llaman a la sociedad democrática, pues tengamos más libertades y más formas de movernos, ¿no?, dentro del espacio en que estamos social y económico. Otras sociedades, ¿qué diría yo?, más dictatoriales, Corea del Norte, por ejemplo, China, ¿no?, Irán, Cuba, o la que usted quiera mencionar, hay muchísimas. O Bielorrusia, por ejemplo, pues obviamente sus movimientos son mucho más restringidos y cualquier cosa que pudiera, qué sé yo, sonar extraño, disonante, ¿no?, al mensaje y a la plataforma de gobierno, pues lógicamente usted sí es considerado un agente peligroso y ahí sí le designan obviamente una vigilancia, no solo electrónica, una vigilancia obviamente de personal que va a estar detrás de usted. Pero eso no se da acá, a no ser que usted sea un terrorista identificado o quién sabe qué cosa le interesa el sistema y usted sea declarado un enemigo del Estado. Dicho todo eso por arriba, es importante decir que todas estas compañías no solamente les dan obviamente las herramientas electrónicas, ¿no?, de software de diferentes formas, inteligencia artificial, el uso de drones y muchas otras tecnologías que se están facilitando desde el 2004 para estar, como he dicho, a la vanguardia de esto. Lógicamente hay retos como los que representa la tecnología que China ha estado desarrollando, incluso países aliados, Japón, Corea del Sur, por mencionar algunos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá, que también están en esa carrera de alta tecnología, no únicamente de comunicaciones, sino también, ¿no?, de programas de inteligencia artificial. Así que todo esto, lo que llaman algunos inteligencia profunda, inteligencia automática, que es otra forma de llamar inteligencia artificial, está ahí. Así que vamos, este es un mundo de cambios. Como dije, lo único que es continuo, lo único que no cambia es precisamente esa forma de transmutar, esa forma de cambiar continuamente. Y nuestra sociedad está siempre, ¿no?, en ese proceso. Dicho eso, vamos a hablar de otros asuntos que yo creo que son bien interesantes y que tenemos que ser, ¿no?, directos con lo que está pasando. En la Organización Mundial de la Salud se hicieron unas declaraciones precisamente hoy temprano en el día, donde se habla de probablemente el control o el próximo control que pueda haber sobre la pandemia del COVID-19. Y me explico para que nos entendamos bien. Por ese lado, lo que queremos indicar es que la persona o la oficial de la OMS a cargo de la salud pública de esta organización ha indicado precisamente que para mediados del año 2022, es decir, el año que viene, ya debe estar o ya deben existir los controles suficientes para poder, ¿no?, comenzar, ¿no?, a controlar y a menguar, si así podríamos decir, o a achicar los impactos de la pandemia del COVID-19.
confían lógicamente en los programas de vacunación que se han dado en los países desarrollados, en las vacunas que van a ser repartidas en los países más pobres y lógicamente son los excedentes de vacunas, me explico. Excedentes de vacunas son las vacunas que han sobrado, ¿no? Se han fabricado cientos de miles de millones de dosis de vacunas y ya una vez los países más grandes, ¿no? El G7, el G20, los países ricos, ya hayan cumplido con su cuota de vacunación, pues entonces se van a estar enviando estas vacunas a los países más pobres. Se dice que gratuitamente, pero no vamos a ser naif, vamos a ser más realistas. La realidad es que todo esto tiene un coste. Nada en la vida es gratis. Nada, si usted se cree, está mirando por las lunas de Valencia. Nada en la vida es gratis. Todo esto, lógicamente, tendrá una compensación, sea esta, ¿no?, en servicios que se puedan adquirir de estos países, sea, por ejemplo, mano de obra barata, permisos para explotación de minería, permisos para explotación, por ejemplo, de maderas, en bosques, etcétera. O sea, la cantidad, obviamente, de intercambios que se dan a cambio de tener acceso a estas vacunas es larguísimo y enorme. De la misma manera en que estos países se endeudan con países ricos, como puede ser Estados Unidos, la Unión Europea, o puede ser, por ejemplo, China, que se ha dedicado a esto en los últimos 10 años, donde pues, se le presta dinero o se comienzan obras, ¿no?, de carreteras, represas y tantas otras construcciones, aeropuertos, muelles, etcétera, en diferentes países del tercer mundo. Y lógicamente, cuando estos países no pueden pagar esa deuda, no pueden pagar por la obra pública que se ha hecho con capital, tecnología, ingeniería de estos países desarrollados, pues lógicamente pasan la cuenta. Y la cuenta ya deberíamos verla representada en la realidad africana, cómo se vive en África y cómo estos países pues tienen que pagar con sangre, sudor y lágrimas todo eso que supuestamente y alegadamente se les ha dado en ayuda financiera, en ayuda de alimentos y ahora con las vacunas. Hay que ver más allá de lo aparente. No puede usted creer siempre las versiones oficiales, ni tampoco volvérseme loco y sin idea e irse a cualquier de esas historias balalí que hay por ahí de conspiración sin fundamento ni conocimiento de causa. Hay que ver, lógicamente, profundamente, cuáles son los factores que hay para cada una de estas cosas y la evidencia que puede existir, que puede ser obviamente directa con los actos y las acciones que muchas de estas corporaciones multinacionales tienen representando a muchos de estos estados ricos. Dicho eso, y es importante que estemos bien objetivos en ese sentido, la situación, por ejemplo, aparte de lo que ha dicho obviamente María Neira, que es, como dije, la oficial de salud pública de la Organización Mundial de la Salud, que ya para el 2022 esto tendrá pues un control, ya habremos tenido ya o debemos tener ya control sobre la situación pandémica del COVID-19, hay que señalar algo que son los números que están corriendo en este momento. Para la gente que siempre está especulando, que saca los números de contexto, que tiene siempre una protesta para cualquier cosa, que dudan hasta de que están vivos, o lo que sea, porque siempre hay gente que vive con una duda perpetua. Digo, es bueno tener dudas, ¿no? Es bueno preguntarse el porqué del porqué. Es bueno siempre, ¿no?, cuestionar el sistema y todas esas cosas, buenísimo. Pero uno tiene que tener respuestas que estén directamente basadas en información correcta y en datos que nos puedan iluminar, ¿no?, en el camino, esas perlas de la sabiduría que nos abran el camino. Dicho eso, lo que quiero decir con esto es que ya los Estados Unidos en pocos meses, o tal vez en 2 meses, 3 meses, no sabemos, o antes de terminar este año, habrá empatado el número de letalidades o de muertes que ocurrieron durante la llamada influenza española ya en 1918. Estados Unidos está muy cerca de ese número. El número de muertos durante la famosa epidemia o pandemia de la influenza española en 1918 llegó a la friolera increíble, ¿no?, de prácticamente 675,000 muertos en Estados Unidos. 675,000 personas murieron, obviamente, en los Estados Unidos. En la actualidad, en el momento en que yo le hablo a usted, hay sobre 699,000 personas, obviamente, mejor dicho, 669,000 personas, es el número correcto, 669,000 personas muertas ya en los Estados Unidos por COVID-19. La influenza española, 675,000. Así que, obviamente, es elemental. Las muertes, los fallecimientos a nivel oficial del COVID-19 deben superar ya en los próximos meses lo que causó la influenza española allá en 1918, que como hemos explicado durante años y años y años, nada tenía que ver con España, simplemente porque España, ¿no?,
fue quien reveló al mundo, divulgó que había una epidemia de influenza, que estaban muriendo millones de personas, que estaba ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, porque en aquel momento histórico estaban en la Primera Guerra Mundial y pues no se querían los países involucrados en esta guerra, pues obviamente quitar apoyo económico, apoyo político, apoyo logístico a las guerras que estaban peleando en aquel momento, ¿no? Contra el Kaiser alemán, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y todos los involucrados en esta Primera Guerra Mundial. Así que el mundo siempre ha sido obviamente una cuestión de política y la política, ese poste, es otra forma de hacer economía y la guerra es otra forma de hacer política. Así que todo está concadenado. Estos son sistemas que siempre han funcionado para mantenernos a la élite en el poder, ¿no? A los gobiernos, poder prevalecer sobre el hombre y la mujer común. Nosotros todavía no hemos tomado una conciencia social a nivel mundial y todavía no tenemos, ¿no?, esa conciencia planetaria que nos permita pues tomar decisiones a favor de todos a la misma vez. Dicho todo eso, otra cosa que me preocupa y que sale esta semana, y lo hemos publicado en mi página, Andrew Albert Charlon, página oficial, es la noticia de la actividad sísmica que está ocurriendo, por ejemplo, allá en las Islas Canarias, en España, específicamente en la isla de Palmas, donde ha habido en menos de 5 días más de 4.222 terremotos, ¿no? Una serie de enjambres sísmicos que se han estado dando en aquel lugar. Los científicos, tanto geólogos, sismólogos como vulcanólogos, están estudiando muy de cerca las reacciones del volcán Cumbre Vieja. Un tema recurrente que yo he discutido muchísimas veces en este programa, especialmente cuando estábamos en Radio Isla 1320 AM, que discutimos este asunto muchísimas veces desde la pasada década, junto con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, que en un ratito estará conmigo vía telefónica con otros asuntos en la mar de interesantes. Pero en lo que aquello llega y en lo que discutimos luego con él, hay que señalar que los científicos por muchos años, ¿no?, desde la pasada década, han estado observando lo que puede pasar en este lugar. En el 2011, obviamente, hubo una erupción submarina y esta erupción submarina pues preocupó muchísimo a los científicos porque podría esto ser tal vez, ¿no?, el adelanto de lo que podría haber sido una erupción volcánica de gran magnitud. Los movimientos sísmicos, pues bueno, los vulcanólogos asumen, porque esto está bajo observación, estas son ciencias que obviamente derivan, ¿no?, en situ de lo que está pasando, ¿no? Hay que tener la evidencia en el momento, es muy difícil poder pronosticar todavía, aún inclusive, aunque se ha adelantado muchísimo, ¿no?, en el pronóstico de erupciones volcánicas, todavía hay cosas que no se conocen. Conocemos muchísimos asuntos y muchísimos temas y muchísima información sobre nuestro propio mundo. Pero bueno, a lo que voy con esto es que es preocupante lo que está pasando en Cumbre Vieja, porque desde hace muchos años, cuando yo presentaba mis conferencias ya para el 2006, el 2007, que estuve hablando de este volcán y de la posibilidad de un gran tsunami producido por este volcán que podría afectar, según ha dicho, ¿no?, los especialistas, podría afectar la costa este de los Estados Unidos con un gigantesco tsunami y que impactaría directamente al Caribe, a Puerto Rico y el Caribe. No way, Felipe. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, llegamos en tiempo. No es que la erupción de por sí sea un peligro para Puerto Rico, no, en absoluto. El peligro para Puerto Rico tampoco son los movimientos sísmicos allí. El peligro que los científicos identificaron desde la pasada década es la posibilidad de que se pueda derrumbar la costa. Me explico, no que colapse la costa precisamente allá en la isla de Palma, donde está el Cumbre Vieja, y que toda esa costa, kilómetros de ella, tal vez 15, 20 kilómetros de costa o más, se precipiten al océano Atlántico. Y esto obviamente va a crear un gigantesco tsunami. Sepa usted, y lo explico, como muchas veces lo he hecho anteriormente, que los tsunamis se producen por varias condiciones geológicas en específico. Primero, obviamente un maremoto, que es un terremoto bajo el océano, un maremoto de gran intensidad, arriba de 7, la escala Richter 8, para producir algo grande. Acá dicen que en 6 y 5 se podía producir, pero bueno, para que sea un tsunami, como dicen en propiedad, estamos hablando de un buen movimiento sísmico sobre 7 en la escala Richter y que sea vertical, no puede ser horizontal. Los movimientos verticales, ¿no?, de las placas tectónicas y del subsuelo marino, eso sí es lo que crea oleaje y corrientes submarinas que producen, lógicamente, el desplazamiento de toda esa masa submarina, el agua, el volumen gigantesco que produce el tsunami, que según se acerca a la costa y el agua cada vez es más llana, entonces la ola sube una cresta, va creciendo. ¿Me explico? Un tsunami en medio Atlántico nadie lo ve, ¿lo sabía? Nadie lo ve. Usted puede estar navegando ahí, ni cuenta se dio, puede estar en una yola
y ni siquiera sabe que acaba de pasar un tsunami por debajo de usted, por la profundidad del océano. Según se acerca esa ola marina que viene bajo el mar, no por arriba del mar, como en las películas de terror, no, o de catástrofe, viene por abajo, según se va acercando, obviamente, a la orilla, ¿no? Que puede haber 3, 4 millas ya antes de llegar a la orilla, que empieza obviamente a hacerse más llano, entonces el agua empieza a subir. Entonces usted puede ver a la distancia que se acerca una ola y que cada vez que se acerca, se sigue acercando a la orilla, es más grande porque es menos profundo. Explicado eso brevemente, como si fuéramos todos muchachitos acá, sin mucha complejidad, ni darle vueltas a la noria, ni ponerlo difícil, ¿qué ocurre? Bueno, esos movimientos obviamente, como he dicho, verticales bajo la tierra, o mejor dicho, allá en el fondo marino de la tierra. La otra forma de producir un gran tsunami, ¿qué puede ser? Un derrumbe submarino. Por ejemplo, un derrumbe submarino acá, por ejemplo, lo que llamaban la fosa de Milwaukee, que ahora llaman la fosa de Puerto Rico, allá, 99 millas náuticas al norte de Arecibo. Claro, hubiera un gran derrumbe allí, podría provocar un tsunami que tardaría más o menos de 3 a 5 minutos en llegar a la costa de Puerto Rico, así que olvídese usted de las alertas, olvídese usted de las boyas, que las boyas están más lejos, obviamente, que la fosa de Puerto Rico. Las boyas están, hombre, 100 millas más al norte, mientras Puerto Rico está a 99 millas al sur, obviamente, de esa fosa. Así que no way, Felipe, como dicen los muchachos. Importante saber, no solamente se derrumbe submarino, sino también puede producir un gran tsunami, un derrumbe de las costas, es decir, montañas que se puedan desplazar hacia el océano, suelo que se desplaza hacia el océano, incluso los terremotos, por ejemplo, los tsunamis provocados por estos derrumbes son más grandes que los que producen los maremotos o los terremotos submarinos. Son más grandes, desplazan más agua. Y esto ya está descrito, obviamente, en la literatura científica que habla sobre estos eventos. Dicho eso, ¿qué otra cosa puede provocar un tsunami gigantesco? Un asteroide elemental. Un gran asteroide que caiga en el océano. Un asteroide grande, qué sé yo, 2 kilómetros, olvídese usted, tenemos la playa en la Junta montada con todos los hierros, o allá en Maricao. Así que, por aquello decirlo en forma tal vez un poco jocosa, aunque esto no es para relajo. La cuestión de Cumbre Vieja es difícil, como he dicho, los científicos han especulado, han discutido muchas veces los efectos directos de un tsunami gigantesco en caso de que hubiese este derrumbe de la costa, que es una posibilidad, se sabe que puede ocurrir, que en algún momento ocurrirá. Ahora están estos enjambres, como he dicho, desde el pasado fin de semana hasta el momento, miles de ellos, más de 4.222 y siguen contando. Esto pues tiene bajo vigilancia lo que puede ocurrir allá. La mala noticia es que obviamente un tsunami de esta naturaleza sería más grande que cualquier tsunami producido en el área nuestra, me explico, en la localidad nuestra, en las zonas de fallas geológicas que hay cerca de nosotros. Ningún tsunami sería tan grande como el que vendría obviamente desde las Canarias. La noticia buena, si es que existe, es que obviamente esto va a tardar varias horas, 6, 7 horas en lo que llegue acá. Por ende, ¿hay tiempo para qué? Hay tiempo para sacar a las personas de la costa, a los que viven en la costa, a los que trabajan en las costas de Puerto Rico, allá en el este o en el norte. Nuevamente, esto no es para meterle miedo a nadie, es para que usted busque información y la verifique, ¿lo entendemos? Para que esté al día y sepa lo que puede pasar, y no se me quede en Bobolandia, en tal vez a lo mejor quién sabe, no. Para que usted verifique y vea que esto se lleva años hablando y aquí lógicamente usted no escucha esto, a no ser por nosotros, las conferencias que hemos dado en el programa, a nadie hablar sobre este asunto en particular. Siempre se preparan en Puerto Rico para la posibilidad de un tsunami de la zona, ¿no? De la área nuestra, ¿no? Regional, un tsunami regional. Este sería mucho más grande de ocurrir este derrumbe en las costas y luego, la ventaja única que tenemos es que si un tsunami se daría, por ejemplo, allá en la fosa de Puerto Rico, en 5 minutos usted no tiene forma de vaciar nada en Puerto Rico, hombre, no hay forma, no hay nada que hacer. 5 minutos, no sonarían ni alarmas ni nada, no habría forma de sacar a la gente de las playas, de las casas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Únicamente en el pánico, ahí nos atascamos todos unos encima de otros. Con 6, 7 horas, quién sabe cuánto tiempo más. Pues lógicamente se puede una alerta temprana y usted mueve a la gente. La destrucción será terrible, ¿no? Descomunal, pero usted puede mover a la gente. Traigo el tema porque está ahí, la noticia está ahí y hay que vigilar que vaya a pasar allá en España, en las Canarias, ¿no? Y en la isla de Palma específicamente con Cumbre Vieja, con este volcán. Vamos a otro asunto que creo que también es de importancia sobre todo esto que está pasando. Otra noticia que nos trae también a pensar sobre la cuestión del ambiente y lo que pasa en nuestro mundo, toda esa naturaleza en que estamos imbuidos aquí en este planeta, es la situación del agujero de la capa de ozono allá en Antártida, ¿no? Allá en el cono sur, en el sur de nuestro planeta, en el hemisferio austral.
La capa de ozono ha crecido desmedidamente este año. Me explico. Todas las primaveras australes, recuerde usted que cuando hay invierno acá, en el norte o de Ecuador para arriba, de Ecuador para abajo, ¿qué tenemos? Bueno, pues entonces tenemos verano, cuando hay invierno acá, hay verano allá. Vis a vis, cuando hay invierno allá, es verano acá. Pues bien, en la primavera de ellos, que será ya obviamente, va llegando nuestro otoño, que es lo opuesto, siempre todos los años el agujero de la capa de ozono se expande. Pero se expande más o menos, ¿no? Unos tamaños que ya son observables y que los científicos están acostumbrados. Este año el agujero de la capa de ozono se ha hecho extenso y grandísimo y mucho más profundo. Hay un sistema, ¿no?, que es lo que se llama el Servicio de Monitoreo Copérnico, que lo tiene la Unión Europea, que son obviamente los satélites que observan lo que está pasando allá en el Polo Sur con este agujero en la capa de ozono. Recuerde que el ozono, un isótopo de oxígeno, es una capa finitita, no es una capa enorme, es una capa fina, pulgada y pico, ¿no? Pulgada y media, algo así, algo finito. Y es lo que una de las protecciones que tiene nuestra atmósfera contra los rayos ultravioletas del Sol, inclusive rayos cósmicos también, junto obviamente con la magnetosfera del planeta, ¿no? Que algunos llaman el cinturón de radiación Van Allen. Todo eso nos protege a nosotros de la radiación solar y de los rayos cósmicos que vienen del espacio. Cuando esa capa de ozono se deshace, pues obviamente estamos expuestos a los rayos solares directamente, a los UV92, a los rayos gamma, a todo eso. Así que es importante que le hagamos el ojo a lo que está pasando ahí. Hace varios años, obviamente allá para la década de los 80, 1900, por ejemplo, 1987, se empezó a hacer una serie de acuerdos sobre cómo evitar que los fluorocarbonos y otros gases que destruían o descomponían el ozono pues se controlaran. Se usaban, por ejemplo, estos gases en aires acondicionados, en sistemas de enfriamiento de diferentes clases, en aisladores, etcétera, etcétera. Y esto se ha ido, ¿no?, controlando con el tiempo. Todavía hay industrias que siguen liberando estos gases, por ejemplo en China, donde pues no hay regulaciones ambientales factibles para evitar esto y tampoco acuerdos que limiten a los chinos a hacer lo que les da la gana como siempre hacen. Así que ojo a lo que está pasando obviamente con esta cuestión allá en la primavera austral, con el agujero en la capa de ozono. Se está observando, también ocurre algo similar de cuando en vez también en la área del Polo Norte, así que hay que observar estos cambios que pueden haber junto con la situación del cambio climático. Otro tema interesante, antes de comunicarnos con nuestro directo amigo el ingeniero Orlando Pla, tiene que ver obviamente con la situación que está pasando entre Estados Unidos y Rusia en estos momentos. Pero no es una mala noticia, es una noticia que tal vez puede ser positiva si la cogemos por el lado amable. Y tiene que ver con, por ejemplo, el general, el segundo al mando dentro del alto mando del Pentágono, allá en los Estados Unidos, el general John Heater. Él ha estado dando una serie de declaraciones indicando de que hay una comunicación directa en estos momentos con el alto mando militar de la Federación Rusa, donde ellos están trabajando precisamente con la cuestión de estar elevando las comunicaciones y dándole seguimiento a la estabilidad estratégica de las armas nucleares que tiene Estados Unidos y Rusia. Es decir, se han vencido un sinnúmero de tratados que hemos hablado aquí anteriormente, por ejemplo, los misiles de medio alcance, por ejemplo, el volar en cielo abierto, ya todo eso está roto, esos tratados prohibidos. Todavía quedan obviamente el control de las armas intercontinentales entre Rusia y Estados Unidos. Pero Estados Unidos y este general ha indicado lo siguiente: el objetivo del Pentágono, según el general John Heater, es que nunca entremos en guerra ni con China ni con Rusia. Porque no es que vayamos a perder la guerra contra Rusia y China, eso lo hacen bien claro. No vamos a pelear con Rusia, nosotros no vamos a pelear con China tampoco. Quien va a perder es la humanidad, elemental, la humanidad. Todos vamos aquí a perecer. Van a morir millones de chinos, millones de estadounidenses, millones de rusos, millones de seres humanos en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque esto es un cuadrilátero donde no hay a dónde correr y un intercambio termonuclear nos va a destruir a todos. Así que aquí lo inteligente es tratar de buscar, lógicamente, ¿no?, esta estabilidad de poder llevar controles de armamentos nucleares, tratar de enlazar algún tipo de confianza, darnos cuenta de que estas armas las tenemos, pero se debe tratar de evitar a todo coste el utilizarla. Y esto lo mencioné precisamente este martes, pensando en voz alta, cuando le dije a ustedes, mis amigos, que las grandes élites económicas del mundo, los que tienen la dominación del planeta, no quieren borrar la vida de la faz de la Tierra con una guerra termonuclear, porque ellos se incluyen ahí, lógico. Así que la realidad es que estas armas están ahí. Hay países, hay terceros que no están en ningún tipo de acuerdo, como es China, como es Corea del Norte. Habría que ver si Irán próximamente. Israel también está por la libre.
Y estos otros países son los que definitivamente son esos radicales que están por ahí, que podrían obviamente traer una situación peligrosísima para todos en caso de que estas armas de destrucción masiva se utilicen. Así que ojo a todo esto. Voy a terminar ya básicamente con otra cosita más, porque quiero ya entrar con el ingeniero Orlando Pla en breve, los próximos minutos. Y tiene que ver con algo que es un tema que se discute muy poco. Y vi un artículo precisamente en BBC el día de ayer, y es un asunto que había yo discutido inclusive cuando estaba el programa El Gordo y la Pelúa en la Mega, que estaba Molusco y la Bulbu. Un tema hace muchos años atrás, bueno, póngase a contar, hace como 8 o 9 años habíamos discutido este asunto que a ellos les estuvo kinky, ¿no? A ellos obviamente le cogen la quinta pata al gato, le cogen el filo, pero que es un tema obviamente preocupante e inteligente. Me explico, es la sexología del espacio, el sexo en el espacio ulterior. Un tema que usted no ve que NASA trata, que Rocosmo muy pocas veces trata, aunque sepa usted que la única relación sexual registrada en la carrera espacial fue llevada a cabo entre una cosmonauta y un cosmonauta ruso, ¿ok? Eso fue en el pasado siglo. El pasado siglo ocurrió. Es el único registro que hay sobre este asunto. Busque y póngase al día. Aquí eso lo discutimos en aquel entonces. El problema aquí es el siguiente. Queremos mandar misiones al planeta Marte. Misiones que van a durar más de 2 años. Queremos poner colonias en la Luna y colonias en Marte también y seguir explorando el sistema solar y más allá, tal vez sistemas extrasolares, quién sabe a dónde lleguemos. Pero tenemos que trabajar con la psicología del ser humano. Tenemos que trabajar también con la sexología del ser humano. O sea, ¿aquí usted cree que todo el que vaya es casto y puro? Que todo el que va a viajar al espacio lo vamos a inhibir sexualmente, le vamos a inyectar, qué sé yo, para cancelar las hormonas, las feromonas. ¿Ah? ¿Vamos a hacer algo de eso? No. La realidad es que ninguna de ni de las empresas privadas de exploración espacial, ni de las agencias nacionales, sea de Estados Unidos, Rusia o quien quiera que esté trabajando, China o el que sea, con la exploración del espacio exterior, ha planteado esto, la necesidad biológica, la necesidad psicológica, obviamente de los astronautas, hombres y mujeres, que van a estar meses y años en el espacio ulterior. Y esto va a traer obviamente un problema muy grande, porque esa es parte de la naturaleza humana. Y que no se va a cancelar porque usted esté metido, y peor, si usted está hacinado, metido en el espacio, en una estación espacial, años, o en una base espacial, años, o en una nave espacial, años, ¿qué usted cree que podría pasar allá? Hombre, vamos a usar la materia gris. ¿Qué podría ocurrir? Obviamente, si no tenemos planes para eso, si no hemos trabajado con un programa social y psicológico, donde podamos obviamente seguir los principios antropológicos, sexuales de los seres humanos y cómo se van a adaptar, obviamente, en el espacio ulterior. Es una cosa bien seria. Si eso no se resuelve, no va a haber, obviamente, posibilidad alguna de tener colonias en el espacio ulterior y todo eso. Siempre se estudia lo siguiente: ¿qué haría la radiación en los humanos? ¿Qué haría la radiación en el óvulo o en el cigoto? ¿No? Que obviamente es el óvulo fecundado, en los embriones. Pero para que haya embriones allá o para que haya mujeres embarazadas en el espacio o en las colonias marcianas, tiene que haber un proceso elemental, no va a ser el Espíritu Santo. O sea, estas son cosas que hay que entender porque están ahí. Y son problemas que hay tabú, que no se quieren discutir, pero que están obligados. Les guste o no les guste, todas las agencias y los programas espaciales de exploración están obligados a enfrentar. Despierta durmiente. Bueno, vamos a ver si nos comunicamos con mi compañero Orlando Play, en lo que Orlando pues se conecta con Denis o Denis con Orlando. Me doy yo por acá un traguito de agua, con el permiso de ustedes en un momento, y regresamos en pocos segundos. Invita a los amigos a que compartan el programa. Claro que sí. Denis, en confianza, ya mismo lo digo yo por acá. Amigos, compartan este programa, estamos en vivo, dele share, dele, para que el que quiera saber un poco de esto o entrar en una dinámica distinta y diferente, sepa que aquí estamos. Luego esto se quedará obviamente aquí en mi página, y yo espero que el webmaster ya tenga internet y lo pueda subir próximamente para mis amigos, mis buenos amigos de YouTube también. Un poco de agua y en un momento regresamos con Orlando. Qué maravilla. Sin H2O en cadena seríamos nada. Me avisa cuando esté Orlando. ¿Ya está? Bueno, vamos por ahí. ¡Orlando! ¿No oigo Orlando? Se fue la señal. Pero bueno, ya mismo viene. Nos conectamos con Orlando. Recuerde que estamos en el mundo de las señales. Son buenas, son malas. Vaya usted a saber. Aquí tenemos siempre esos problemas con, como digo yo, con la telefonía y las comunicaciones. Siempre es un problema. Pero vamos hoy un momentito ya a contactarnos con nuestro directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando. Vamos a ver. Orlando, buenas noches.
Buenas noches, Andrew. Ahí estás, llegaste. Sí, llegué. Pues parece que no se cortó la llamada ahí por esta... Hay que echarle la culpa a Luma. Bueno, Luma tiene culpa de todo, hasta de la luna. Pero bueno, eso no me voy a meter en ese cuento hoy. Cuando haya falta meter leña, metemos leña. Gracias, mi amigo, por estar aquí una vez más conmigo, Orlando. Orlando, hay varios temas que quiero tratar contigo, interesantes por demás. Y quiero empezar, lógicamente, con lo que está pasando en Corea del Norte, con la prueba de misiles que ha estado haciendo Kim Jong-un en estos días. Sabes que ahora probó unos misiles en ferrocarril, en trenes, al igual que hacen los chinos y los rusos. Probó precisamente en los pasados días un misil crucero. Y mientras están haciendo esas pruebas allá, en Corea del Norte, pues aparece la hermana de Kim Jong-un, Kim Jong-un, también hablando de los misiles y hablando también de que quiere romper relaciones diplomáticas con Corea del Sur y que amenaza también a los Estados Unidos. Cuéntame qué pasa con esta muchacha que está histérica, loca y sin ideas. Sí, como tú sabes, Corea del Norte efectuó unos ensayos con unos misiles cruceros recientemente, donde sí, esos misiles cruceros viajaron y cayeron dentro de parte del territorio, de las aguas territoriales de Japón. Tienen un alcance para poder no solamente llegar a cualquier blanco, sí, dentro de Corea del Sur, sino también en todas las islas de Japón, porque estamos hablando de un range de más de 900 millas. Okay. Pues resulta que debido a esos ejercicios, pues Corea del Sur decidió hacer sus propios ejercicios y durante estos días lanzó un cohete desde el submarino que tú y yo mencionamos hace como 3 o 4 semanas atrás, sí, de que ya tenían en funcionamiento, Corea del Sur tenía ya en funcionamiento su submarino con misiles ICBMs. Pues ellos hicieron una prueba y a esta prueba, pues esta muchachita Kim Yo-Jong, pues aparentemente le dio un tantrum, hizo unas acusaciones al presidente Moon, sí, de Corea del Sur, y entonces dijo que en cualquier momento Corea del Norte y Corea del Sur iba a romper toda relación diplomática, o sea que se iban a acabar las conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, y entonces hubiéramos entrado en la misma situación que pasamos durante la administración de Trump, que sus negociaciones con Kim Jong-un no llegaron a nada, que si tú te recuerdas, para el verano del año 2020 vino Kim Jong-un y mandó a implosionar el edificio de Lyson entre Corea del Norte y Corea del Sur, y mandó a romper el teléfono que se comunica el presidente de Corea del Norte y Corea del Sur, y estaban ahí más o menos en el ambiente de que se iban a caer a tiros. Pues más o menos eso es lo que está diciendo esta muchachita en estos momentos, que a ella le fascina insultar al presidente de Corea del Sur. Y por estas cosas, por las cosas que dice esta muchacha, es que tú ves que es tan importante estar pendiente de la salud física de Kim Jong-un, porque en el caso de Kim Jong-un, en el caso que él tenga una enfermedad terminal, sí, la que coge el mando, la heredera al trono, naturalmente ella, y ella, como tú sabes, tiene un carácter inestable, sí, que volado, aparentemente no tiene las cualidades diplomáticas adecuadas, aunque fue criada en Suecia. Sí. Y su marido, que se llama Choi Song, dicen que también es un político con mucha fuerza en China, sí, y también de corte fuerte, que no come cuentos. Bueno, esperemos que, aunque todo el mundo critica a Kim Jong-un, definitivamente la posibilidad de que esta muchacha llegue al poder y las escenas que hemos visto de ella, ¿sí? Cuando mandó a demoler este edificio, las amenazas continuas, esa forma deliberante de enfrentar la situación y no tener reparos, ¿no? en insultos, yo creo que es bien peligrosa, ¿no? Por lo menos con la boca, ella es un tigre. Vamos a ver si con la acción no es igual. Y recuerda que ella es la que dijo que iba a reforzar el poder nuclear de Corea del Norte, y semanas después vimos cómo la planta nuclear para hacer plutonio enriquecido la activaron otra vez. Así mismo es. Bueno, y hablando, ya que mencionaste la cuestión de los submarinos, ¿no? De Corea del Sur, la prueba de misiles que han hecho también,
Hay algo que ha explotado allá en esa región también del mundo, allá cerca del Pacífico y el Índico, y es el acuerdo el AUKUS, ¿no? El acuerdo AUKUS, que es el acuerdo que se acaba de firmar entre Estados Unidos, Canadá y Australia para fabricación de submarinos, obviamente, de marca norteamericana y británica, de tecnología norteamericana y británica, y por otro lado, pues vemos la reacción de los franceses, porque acaban de perder, ¿no?, un contrato de más de 55 billones de dólares que tenían con Australia, y los chinos inmediatamente se están aprovechando y echándole, como dicen, combustible al fuego, indicando de que es una traición contra Francia, de que es una traición, etcétera. Ya tú sabes que los chinos se agarran de un clavo caliente para poner las cosas en otra perspectiva. ¿Qué hay sobre este acuerdo, obviamente, con Australia y Estados Unidos y Gran Bretaña, Orlando? Pues mira, como tú sabes, Francia tenía un contrato, o estaba negociando un contrato, que son lo que yo, según lo que yo leí hace unos minutos atrás, podía llegar hasta 90 millones de billones de dólares, para suplir a Australia, ¿verdad? De los submarinos. Sí. Y entonces, pues, debido a la situación que está ocurriendo en estos momentos en el South China Sea, Estados Unidos hizo una negociación con Australia y con Inglaterra de que no solamente iba a proveer los materiales para hacer un submarino, sino también que le iba a proveer a Australia la tecnología para poder hacer un submarino nuclear. Sí. Y esa tecnología iba a provenir no solamente de Estados Unidos, sino también de la Marina británica, de la Marina de Inglaterra, de los ingleses. O sea, que iba a ser un submarino que iba a tener las dos tecnologías de los dos países integrados. Naturalmente, esto yo sabemos, tenemos que comprender de que esto tiene un beneficio estratégico para Estados Unidos entrar con esta negociación con Australia, porque eso permitiría abrir canales para que Estados Unidos pueda tener bases militares que atiendan los submarinos atómicos de esas dos naciones en Australia, y también tener lugares donde puedan reparar sus submarinos en Australia, porque tendrían el conocimiento técnico para hacer dichas reparaciones. En adición, se estrechan las relaciones entre Australia y estos dos países en la región del South China Sea, y Estados Unidos necesita en estos momentos que Australia fortifique sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, porque en el caso de un enfrentamiento debido a Taiwán, pues naturalmente Australia va a tener un rol en ese conflicto. Oh, definitivamente, ¿no? Hay una coalición ahí de países que están muy pendientes a cualquier situación militar que ocurra. Mira, dime. Además, si hacemos memoria, Andrew, hacemos memoria, Francia es el peor país para uno mandar a hacer un buque de guerra, porque tienen historial de que fallan en las fechas de entrega. Sí. ¿Okay? ¿Te recuerdas cuando tenían que entregar un portaaviones y nunca lo entregaron? Sí. No son muy buenos los diques de construcción. Mira, hablando ya de esta cuestión de las amenazas, lógicamente con China, las armas nucleares, que son temas recurrentes y que deben ser obviamente de atención para todo el mundo. No creo que alguien ande enajenado, perdido en la noria, no pensando en las consecuencias de todo esto. Hay obviamente, aparte de este acuerdo, hay una noticia que ha corrido en los últimos días, los últimos par de días, que tiene que ver con un libro que se ha escrito que habla sobre la posibilidad o las ideas que hubo en el momento en que Trump perdió las elecciones en los Estados Unidos y la posibilidad de un ataque, de que hubiera surgido un ataque no únicamente convencional, sino inclusive un ataque nuclear, ¿no? Utilizando obviamente el famoso maletín que tiene el presidente a su alcance. Hemos visto un libro, hemos visto también las declaraciones que hizo el general del Estado Mayor en aquel momento, Mark Milley, donde indicaba de que se tuvo que comunicar con el general a cargo del alto mando en China por la situación de que pudiera haber una mala información o pudiera haber confusión de que los chinos creyesen de que los Estados Unidos iban a llevar a cabo, ¿no?, un ataque preventivo contra China y que esto pues pudiera desatarse, ¿no?, en un conflicto. Lo mismo ha aparecido también en la información donde también al otro tocayo de Mark Milley, que es Mark Spex, que era el secretario de la defensa cuando estuvo Trump, por lo menos en el último periodo de Trump, de sus 4 años, que también indicaba que estaba muy preocupado y que todos ellos estaban tratando de mantener lazos de comunicación abierta
con el alto mando militar chino para que no hubiese confusión y lógicamente tratando de que si ocurriese, ¿no?, la orden de Trump, pues se pudiera dilatar, atrasar o evitar si era posible. ¿Qué hay sobre este asunto? Porque creo que pone aquí sobre la cuerda floja, ¿no?, las capacidades de Trump, si está loco o no está loco, parece que está bien chiflado. Por otro lado, hemos hablado tú y yo también, para los que creen que nosotros apoyamos obviamente al presidente Biden, la realidad es que Joe Biden también cada día está más senil y más difícil, obviamente, de poder dirigir al país y de que los militares tengan confianza en sus decisiones. En el caso de Trump, Orlando, específicamente, todo esto que se ha señalado por estos altos oficiales del Pentágono. Bueno, primero tenemos que regresar al momento que Trump toma la presidencia, donde durante el briefing de la información de Estados Unidos, él empieza a preguntar sobre si él podía utilizar las armas atómicas y por qué no se utilizaban las armas atómicas. Claro. Okay. Y desde ese momento todo el mundo estaba preocupado si el presidente Trump tenía la capacidad y la mentalidad y el temple para poder bregar con las armas, con el poder de las armas atómicas de los Estados Unidos. También tenemos que recordar de que antes de las elecciones del año pasado, ¿verdad?, donde él perdió las elecciones, había un riesgo, se estaba ya hablando y tú lo estabas comentando en tu programa, de que Trump comenzara una guerra con Irán para mantenerse en el poder, ¿verdad? ¿Te recuerdas de eso? Claro. Y entonces en diciembre de ese año, del 2020, es que empiezan las sospechas, debido al tipo de vocabulario que está utilizando Trump, de que podría haber un conflicto nuclear con China, debido a, naturalmente, de los members de Trump y lo que está diciendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú recuerdas bien, después que Trump perdió, o antes de que Trump entregara la presidencia, ya se estaba hablando de crear un nuevo procedimiento para ver cómo un presidente no puede tomar la decisión de atacar con armas atómicas a un país por él solo. ¿Okay? ¿Te recuerdas de eso? Sí. Y creo que está revisando el procedimiento. Y entonces sale estos artículos ahora, durante esta semana, de este libro que está haciendo el general Milley, que es la persona a quien están acusando, ¿verdad?, de que se retiró inadecuadamente de Afganistán y que por culpa de él se perdieron 80 billones de dólares en equipo ultramoderno en Afganistán, que es un embuste. Sí. Pero él ya estaba bajo el ataque, ¿verdad?, de los republicanos en Estados Unidos, porque en todo esto hay mucha política. Pues este señor en su libro pues menciona que al final de los días de Trump en Casa Blanca, pues él tenía el temor de que el presidente Trump comenzara un ataque atómico contra China. Y entonces cuando él publica eso en su libro, pues los republicanos naturalmente le caen encima, ¿verdad? No, le llaman traidor. Y lo llaman traidor y el presidente Trump quieren que lo despide y que sea procesado en una corte marcial. Oye, pero Orlando, también aparece el secretario de la Defensa, Mark Spurt, con la misma preocupación en aquel momento. Pues mira, el artículo que yo leí en el día de ayer, lo que dice es que Esper mandó un comunicado secreto antes que el general Milley. Sí. ¿Okay? Lo mandó antes. ¿Okay? Porque tenía una preocupación de que Beijing interpretara mal lo que estaba pasando en Washington D.C. y entonces digamos que allá en China se pusieran en DEFCON 2 y entonces acá en Estados Unidos se ponen como aquellos se pusieron en DEFCON 2, pues nosotros nos ponemos en DEFCON 2, que casi empezar una guerra mundial, ¿verdad? Un intercambio nuclear. Pues entonces él dice, Esper, que él se comunicó con China para decirle que no le hagan caso a mala inteligencia de las intenciones de Washington D.C. porque Estados Unidos en ese momento no tiene absolutamente ninguna intención de atacar a China. ¿Okay? Y entonces lo que dice Esper es que el general Milley
lo que hizo fue reforzar el comunicado de Esper al comunicarse él con uno de sus generales amigos allá en China, de que también diciéndole, mira, lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Casablanca, en estos momentos con el presidente Trump, no apunta a ningún ataque que nosotros vayamos a hacer contra ustedes. ¿Okay? Okay. Así que obviamente estas dos personas estaban muy preocupadas por cómo estaba el presidente Trump en esos momentos en Casablanca, y como tú sabes, cuando él perdió las elecciones en noviembre del 2020, la gente que estaba en Casablanca decía que podían oír los gritos del presidente por toda Casablanca, ¿verdad? El eco de los gritos de él por los pasillos de Casablanca. Así que durante esa última semana, aparentemente el presidente Trump estaba inestable, estaba furioso, o sea, quería, como tú sabes, él una vez acusó a Obama de que Obama iba a hacer una guerra para quedarse en el poder, y entonces cuando él llegó al poder, el riesgo de una guerra con otra persona para él quedarse en el poder, pues se materializó un poquito más. Pero como tú dijiste anteriormente, es bueno saber que estos generales no le son fiel o no le hacen caso 100% al presidente, y evalúan la condición mental de un presidente en el caso del uso de bombas nucleares. Así que de la misma manera que estas personas tuvieron que evaluar si el presidente Trump estaba 100% en sus cabales para tomar una decisión adecuada en el uso de armas atómicas, pues esa misma actitud es la que queremos con todos los otros presidentes, incluyendo a Biden, que como sabemos ya está llegando a los 80 años de edad. Tal vez en estos momentos no puede analizar los datos que le llegan diariamente, y en algún momento puede tomar una mala decisión o interpretar una situación que no es adecuada, y entonces llevarnos a una guerra debido a alguna condición mental que tenga en esos momentos, o algún medicamento que esté tomando en esos momentos. O sea, uno gritaba, dicen que de Joe Biden lo que escuchan son los ronquidos en Casablanca. Así que de un lado uno está en un extremo histérico y el otro está dormido. Se dice en este momento que el que está tomando las decisiones es su Chief of Staff, el Chief of Staff del gabinete, no el Chief of Staff del ejército. El Chief of Staff del gabinete es el que está en estos momentos corriendo Casablanca. No es fácil. Hay que preocuparse porque definitivamente las últimas dos gobernanzas de Casablanca pues nos están llevando a extremos y no está habiendo estabilidad, por ejemplo, emocional y de carácter y de capacidad, obviamente, mental, para tomar decisiones correctas. Y como tú has dicho, ahí se dio algo curioso que tú habías comentado fuera del aire, que es que no actuaron los generales como actúan en las películas, que quieren ver sangre, no aceptan ninguna opción que no sea bombardear al enemigo. Aquí nos damos cuenta que en la vida real es muy diferente, de que no tenemos locos allí con puñales en la boca que quieren desgarrar al mundo. Aquí cuando se habla de armas nucleares o otro tipo de armas no convencionales, biológicas, químicas, las que fuesen, armas de destrucción masiva, no hay duda de que hay que ver los riesgos, las consecuencias, ¿no? Y todas las cosas que pueden haber, ¿no? El kickback que todas estas cosas traen. Y mientras los republicanos quieren linchar al general Milley, la postura de Casablanca es que todos los generales deben seguir el ejemplo de poder pasar juicio, ¿verdad? Si el presidente está en sus cabales, ¿verdad? Para utilizar las bombas atómicas. Así que Casablanca está defendiendo al general Milley, y en estos momentos no piensan despedirlo de su posición. Bueno, pues, política, como te he dicho, la política está tan metida en la cabeza de la gente que la gente pierde la capacidad de raciocinio. Hay personas que se fanatizan con la política y no ven los hechos y no ven las amenazas reales y se van en el viaje de Maví fermentado pensando en política que ni siquiera les corresponde. Pero bueno, vamos a cosas más importantes. Óyeme, Orlando, precisamente hablando de estas decisiones, hay una noticia que nos pone a pensar nuevamente la posibilidad de que estalle la guerra civil con todas las fuerzas nuevamente
dentro de Afganistán. Y es el enfrentamiento que está ocurriendo, por ejemplo, dentro del mismo Talibán, ya no el Estado Islámico en Afganistán, ya no Al-Qaeda, que ya están regresando a Afganistán los miembros de Al-Qaeda, el alto mando de Al-Qaeda, y como hemos dicho, y las fuerzas militantes del Estado Islámico, sino ahora la lucha es interna entre los talibanes más conservadores y ortodoxos y los talibanes más liberales, que quieren, por ejemplo, reformas a favor de la mujer y otras aperturas. Aparentemente hay un cisma dentro del poderío, dentro de la gobernación del Talibán. Pues mira, como tú sabes, expertos dijeron hace unas semanas atrás de que posiblemente haya una revolución interna en Afganistán dentro del Talibán, y aparentemente eso se está materializando. Se dice, Andrew, de que los dos grupos estaban en el Palacio de Afganistán, o sea, los liberales y los ortodoxos, o sea, los que están de acuerdo en darle libertades a las mujeres, etcétera, etcétera, y a otros ciudadanos, y participación, y los que son de línea dura, la misma línea dura que tenían en el año 1996 cuando tomaron el poder de Afganistán. Pues se dice que estos dos bandos que están en el palacio se entraron a tiros dentro del palacio, y se dijo de que durante ese enfrentamiento a tiros el mulá Baradar falleció. Hasta ahí llegaron la información no oficial del confrontamiento entre estos dos grupos. Días después, ¿verdad?, de este rumor de lo que ocurrió dentro del Palacio Presidencial de Afganistán, apareció el mulá Baradar para indicar de que él no estaba en el país en esos momentos, que él estaba de viaje, que él está vivo. Un fake news. De que se está bregando para poder organizar un gobierno funcional dentro de Afganistán. Y le preguntaron sobre la bandera, qué bandera va a usar el país, y él contestó, aparentemente en este momento vamos a utilizar las dos banderas, la bandera de un bando y la bandera del otro, así que va a ser el primer país con dos banderas que tienen que desplegarse simultáneamente, porque hasta ahora ninguno de los dos grupos ha llegado a un acuerdo final. Bueno, aquí tenemos dos banderas en el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Pero aquí tenemos otra mogolla, el mondongo boricua. Vaya usted pero cada Estado de la Nación tiene dos banderas. Sí, eso es en Estados Unidos. Tú tienes la Lone Star, tienes el oso por el otro lado, tienes de todo en los estados norteamericanos. En este caso, la nación de Afganistán tendría dos banderas nacionales, en estos momentos oficiales como para la nación. Ay, bien. Y entonces, otra cosa que tenemos que estar conscientes es que los rumores dicen, y tengo que repetirlo, los rumores dicen de que los de línea dura son los que están tomando el poder, y los de línea dura aparentemente son los de el mulá Baradar. Vamos a ver qué pasa en el futuro allí, obviamente, como todo, incierto, y en un país que está fraccionado, y después de haber pasado una ocupación de 20 años por los Estados Unidos, ahora todo el mundo le echa la culpa a Estados Unidos, pero bueno, tiene culpa, obviamente. Y una curiosidad de Afganistán, que quiero traer algo del pasado. Cuando el presidente Obama, en el año 2014, liberó a 5 talibanes para que los talibanes pudieran dejar libre a un ciudadano norteamericano, los republicanos querían ponerle cargos criminales a Obama como traidor. ¿Okay? Para ver el contraste. Y cuando Trump libera a 5.000 talibanes de Pakistán, mandando a Pompeo, pues entonces para los republicanos Trump es un gran negociador. Es que todo es política. Todo es política. Sí, politiquería, demagogia, y el bobo que se las cree, pues allá ese bendito, a ese lo manipulan. Bueno, Orlando, importante aquí, vamos a bajarlo, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero llegar ahora a África un momentito, es un tema que llevamos semanas por discutirlo y no lo hemos
ni siquiera mencionado, que es la situación del golpe de Estado que ocurrió allá en Nueva Guinea, donde los militares tomaron una vez más el gobierno. Tú sabes que allá se juega a las cambiadas. Cada rato viene un nuevo golpe de Estado en Nueva Guinea o en otras partes de África, en África Central, en tantísimos lugares de este continente hay golpes de Estado continuamente. Pero aquí hay una nota bien especial y tiene que ver obviamente con las fuerzas especiales de los Estados Unidos, ¿no? Las boinas verdes, que son los que entrenan los ejércitos africanos y de otras partes del mundo. Ese ejército que aparentemente es el que ha dado el golpe de Estado. Y aquí la pregunta es rigor, Orlando, ¿qué tuvo que ver Estados Unidos con esto si estaban entrenando al ejército que ha dado el golpe de Estado en Nueva Guinea? Mira, sale a la luz pública en un artículo publicado hoy en Democracy Now! Sí. Que indica de que el ejército de los Estados Unidos, el US Army, estaba entrenando, dándole entrenamiento al ejército de Nueva Guinea antes o durante el golpe de Estado que se hizo en ese país. Y naturalmente, esta noticia sale hoy. Sí. La prensa no ha podido todavía hacer sus preguntas, pero las preguntas van a ser si el ejército de los Estados Unidos estaba consciente de que podía haber un golpe de Estado con el ejército que ellos mismos estaban entrenando. Sí. ¿Por qué no lo advirtieron? ¿Por qué no intentaron detenerlo? ¿Y por qué sabemos esta información después que pasa el golpe de Estado? Wow. Vamos a ver qué hay aquí. La realidad es que esa es la política, como digo yo, tras bastidores y los movimientos estratégicos que se dan en tantos lugares del mundo. Y de estos entrenamientos militares, si uno pone a caminar la rueda del tiempo, Orlando, uno se da cuenta cómo han sido entrenados estos ejércitos y dónde han estudiado estos generales o coroneles que dan golpe de Estado. Y ahí uno cae en tiempo de quiénes son los intereses que hay detrás de todos ellos. Óyeme, hablando de este tipo de cosas que ocurren tras bastidores, hubo un arresto en estos días precisamente de tres ex agentes de los Estados Unidos, aparentemente, por estar vendiendo información confidencial para hackear a remoto, ¿no? Sean celulares o computadoras o lo que fuese. ¿Qué información hay sobre esto? Aclárame más en la noticia, porque no se ha publicado mucho y tiene que ver nuevamente con la situación esta de tener programas o de tener sistemas para remoto poder hackear unidades de comunicación, por ejemplo, celulares o lo que fuese. Mira, pues tiene mucha razón al decir que no se ha publicado mucho, porque yo solamente he encontrado un párrafo referente a esta situación que dice que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le ha puesto cargos criminales a 3 agentes de inteligencia y militares oficiales que ya no están en servicio, o sea, estaban ya retirados. Y que estas personas han sido acusadas de darle a los emirates árabes que toda la información para que ellos puedan construir un programa para hackear celulares donde no tienen que llamar al celular, el dueño del celular no tiene que tocar ningún botón, no tiene que contestar ningún mensaje. O sea que cuando tú tienes tu celular apagado al lado tuyo, este programa puede entrar dentro de tu celular y hackearte el celular en tu desconocimiento sin tú hacer absolutamente nada. Y esta información confidencial que era del gobierno de Estados Unidos, que ahora al pasar a los Emiratos Árabes, uno se tiene que preguntar cuán seguro va a estar en los Emiratos Árabes, porque naturalmente como ya salió, está allá afuera, los Emiratos Árabes o cualquier persona que tuvo contacto con este programa, pues lo puede vender para adelante, o se lo puede dar para adelante, o lo puede dárselo a una organización que lo va a utilizar de una manera ilegal. No, definitivamente. En estos días estuve escuchando a Bachelet, ¿no?, que fue presidente de Chile, indicando de que la inteligencia artificial es una cosa maravillosa, es fantástica, nos puede
catapultar a un nivel superior de vida a nivel tecnológico y social, pero que también tiene el lado oscuro, que puede ser todo este control de violación de derechos civiles, violación de privacidad, el hackeo y tantas cosas más que pueden ser utilizadas en contra de los ciudadanos. Definitivamente estamos en tiempo, Orlando, de cambio, de transición, y la tecnología pues sigue revolucionando el mundo en que estamos, para bien o para mal, lo que sea. Orlando, se nos acabó el tiempo, hermano. Gracias. Pues un placer hablar contigo. Esperemos que no llegue el tsunami de Cumbre Vieja. Esperemos que no. Tú cuando empezaste a hablar de ese tsunami hace décadas atrás, Ay, el Dios. tsunami va a ser al principio tan alto como la montaña del Yunque, ¿te recuerdas? Sí. 2000 y pico de pies de altura. Después las Hombre. computadoras nuevas han dicho que va a ser de 250 pies de altura. Sí. Y los últimos cálculos es que va a ser de más de 100 pies de altura. En Puerto Rico nunca hemos visto un tsunami de más de 100 pies de altura. Nunca, bueno, nada de eso, no sé. Lo que pasó allá en 1918 en el Canal de la Mona, Aguada, Mayagüez, eso era, como dicen, peanuts. Esto de verdad, Exactamente. un tsunami de 100 pies de altura cubre lo que hay, Luquillo, Fajardo, olvida y vive. Gracias, Orlando. Hablamos el Un próximo placer. jueves. A ti, hermano. Bye. Bien. Era el ingeniero Orlando Pla, una vez más acá compartiendo en La Otra Realidad con nosotros acá y discutiendo conmigo acá y expresando un poco las ideas y las noticias que ocurren en el mundo, que pasan por debajo del radar, lo que el insularismo mediático en Puerto Rico no discute ni de casualidad, son las cosas que uno tiene que explorar un poco más y buscar, sondear a través de la internet, buscando las fuentes de noticias en diferentes lugares. Y es importante, ¿no?, que podamos ensamblar lo que está pasando en todo el mundo para que tengamos, ¿no?, una visión más clara, ¿no?, del panorama mundial y de las cosas que nos pueden impactar y cambiar nuestras vidas, que están fuera de nuestro control. Hay quien dice, si está fuera de mi control, ¿para qué me preocupo? Pues bueno, preocúpese, porque entonces lo que sea que ocurra, usted no va a poder hacer absolutamente nada. Así que no se exponga, meramente sepa, infórmese adecuadamente. La información es poder para que pueda tomar decisiones correctas en un momento dado. Recuerde, y esto es un axioma político que lo trajo Cicerón allá en la antigua República de Roma, que después se convirtió en el imperio. Los hombres que no gustan de la política están condenados a ser gobernados por políticos. Y cuando uno ve los partidos políticos y ve todos los políticos en todas partes del mundo, se da cuenta que son una gran mafia. Es otra forma de crimen. Y nos engañan a todos. Se basan en el engaño, en la demagogia, en la manipulación, en todas las cosas que lamentablemente utilizan para podernos mantener bajo control. Desde el engaño hasta obviamente la usura. Todo eso está ahí. Y esa es la corrupción en plena ejecución. Así que ser político, estar metido en partidos políticos es siempre estar conectados con otros que son, como dicen por ahí, afines a ellos. Si usted no pertenece a su círculo, usted no existe. Para usted no hay ayuda, ni para usted tampoco hay cacao. Todo es para el mismo grupo. De eso viven. Fíjense en la política de Puerto Rico y la corrupción, y no hay nada más que explicar. Gracias a ustedes, mis amigos, por haber estado conmigo aquí una vez más acá en La Otra Realidad. Gracias a mi productora, mi compañera, mi amor, Denise Bay, aquí al lado ¡Ay, mío. qué bonito! Eso es lo más grande, olvida. Te quedó bien, Chuchi. ¿Qué es eso? No. Una chulería. Si no, no estaría yo con ella. No, pues estoy seguro, ni ella conmigo. Porque eso es parte y parte. Gracias a ustedes, mis amigos. Pasen buenas noches, buen fin de semana. Compartan este video. Recuerde que va a ser puesto también en mi canal de YouTube. Hazte Andrés parte de mi Álvarez canal. Dilo por ahí, Denis. Di tú lo Andrés demás. Álvarez Chardón, tu canal de YouTube. Dale like, activa la campanita y no te pierdas ninguno de los programas. Gracias a ustedes también. En mi página oficial, Andrés Álvarez Chardón, página oficial. Será hasta el próximo martes, empezando en voz alta. Y te lo digo una vez más. Sayonara. Buenas noches. Música de erótica. Sí, erótica. Música.